Gracias por Jesucristo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La estabilidad del creyente consiste en saber que Jesús es Dios. El Señor, desde el inicio que arranca con su ministerio, leemos en la palabra que Él toma a hombres que no tenían las características para que fueran los que le acompañaran en esa misión, pues eran hombres comunes, la mayoría de ellos, pero Dios los toma y dentro de toda su actividad los empieza a discipular. Viajaba con ellos, les daba la palabra, les hacía ver prodigios y milagros. Y de esa manera el Señor desarrolló su ministerio predicando el reino de Dios y a la vez transmitiendo todo eso a sus discípulos. Llegó el momento cuando el Señor va a ir ya concluyendo lo que es ese espacio que a Él le tocaba como el espacio de un promedio de 3 años de predicación. Y dado de que dentro de las Escrituras estaba ya establecido que pues que Él moriría y que volvería otra vez al cielo. En esta ocasión, ya a las vísperas de esto, es decir, de que llegara el momento de la muerte del Señor, Él va a este lugar a donde leíamos, empezamos a leer. Él va a este lugar que se llamaba, como decíamos ahí, Filipo, dice que se llamaba Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región que estaba bajo control de otro gobernante romano dentro de esa tierra ahí de Palestina. Pero esto era una región bastante alejada de lo que era Jerusalén. Es en este lugar, diríamos, como a manera de un retiro, a manera de alejarse de la muchedumbre para estar con los discípulos, en este caso. Pero aquí hay un propósito de parte del Señor. Y el propósito que vemos acá es que el Señor los ha llevado a esta parte lejana, solitaria, para hacerles un examen a sus discípulos. Y esto se refiere el examen a las preguntas que Él hace acá. La pregunta que Él les hace acá es diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor quería escuchar de parte de sus discípulos cuál era la opinión que ellos tenían o que habían escuchado ellos de lo que era Él en las gentes, en las aldeas, en los pueblos. Y luego contestaron, ellos dijeron, unos dicen, es decir, algunas personas dicen que tú eres Juan el Bautista. La razón por la cual decían algunos que Jesús era Juan el Bautista, porque veían similitudes de Juan, veían
esa santidad, veían el mensaje y lo asociaban a que era como un Juan que había resucitado. Pero luego también dijeron, también dicen algunos otros que tú eres Elías. Elías también tenía similitudes por toda la manera como Elías desarrolló su ministerio. Acuérdense que a esta fecha no estaba ni Elías ni Juan estaban vivos, ni Jeremías, nadie de estos. Pero Elías también coincidía con el ministerio que desarrolló. El ministerio de Elías se le denominaba el hombre de fuego, el hombre que oraba y habían tormentas, el hombre que oraban y se paraban las tormentas, el hombre que oraba y descendía fuego del cielo. Todo esto lo asociaban, pero también le dicen que otros decían que era Jeremías, o también lo asociaban con algunos otros profetas. Aquí el Señor está tomando una opinión generalizada de parte de los discípulos. ¿Cuál era la idea de todos los lugares a donde él había estado en estos 3 años? Y esto, pues al Señor le interesa, no tanto porque no tuvieran una claridad de que él no era ni un profeta, ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, sino que él no está tan interesado en que lo reconozcan las personas como lo que era él. Él era el Dios prácticamente revelado a los hombres en la tierra. Pero es acá donde viene el Señor y les hace una pregunta a ellos. Y esto es lo interesante. Cuando le dice el Señor y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, a él lo que le interesa, en este caso ese es el trasfondo de todo esto, lo que le interesa al Señor es no tanto lo que digan de él los demás. Lo que él le interesa es qué dicen sus discípulos de quién es él. Eso es el objetivo de este retiro, de este lugar a donde él está con ellos, examinarlos, el escucharlos a ellos, cuál es la opinión muy personal de ellos. Y es interesante que, hermanos, acá siempre, como se suele ver en la palabra, que siempre Pedro se destacaba. Y fue Pedro el que, a diferencia de las opiniones de la generalidad de las gentes, ¿verdad? Pedro da una expresión importante. Y la expresión importante o la respuesta importante que da Pedro es el verso número 16, que dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es precisamente lo que quería escuchar el Señor de esos hombres que le habían acompañado durante todo ese periodo de su ministerio. Él quería escuchar qué pensaban ellos. Si ellos pensaban igual que los demás, si ellos pensaban que él era un Jeremías, que era un Elías, que era un Juan el Bautista, esto tendría, por supuesto, alguna dificultad para los discípulos. ¿Por qué tendría alguna dificultad? Porque, hermanos, cuando las personas o aquellos que vamos dentro de la vida de Dios no tenemos una claridad de quién es Dios,
de hecho, vamos a ser personas inestables. Vamos a ser personas inconsistentes dentro del caminar de Dios. Vamos a ser personas insostenibles en la carrera espiritual. Vamos a ser personas que vamos a claudicar en el momento menos pensado. Vamos a ser personas que nos pudiéramos acostumbrar a los asuntos religiosos y pensando que eso sería el todo. Y eso es lo que realmente el Señor quería indagar. Y esto, de hecho, es importante y era importante para todos aquellos que nos íbamos a constituir como la iglesia de Cristo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, para que la vida de un creyente sea una vida estable, para que la vida de uno que camina dentro del sendero de la fe sea estable, tiene que tener muy claro que Jesús no es, hermanos, un ángel, que Jesús no es un profeta, que Jesús más bien es el Hijo de Dios. Es decir, eso será lo que permitirá la estabilidad espiritual dentro de la vida en Dios. Hay muchas generalidades cuando dentro de este campo espiritual las personas no están muy conscientes de quién es el Señor. Esto es lo que los hace inestables. Esto es lo que nos hace pusilámines. Esto es porque, hermanos, es una realidad que dentro de nuestras iglesias o congregaciones, estoy hablando de las generalidades de los que nos llamamos cristianos, a la verdad tienen un concepto errado del Señor. Muchas veces escuchamos decir que bueno, algunas virtudes de Dios o de Jesús, les escuchamos hablar cosas bonitas muchas veces del Señor, pero la verdad no están conscientes que Él es el verdadero Dios. A la verdad no, a veces solo son palabras, a veces solo son expresiones, pero en el fondo son personas que, hermanos, no están conscientes de quién es el Señor. Porque cuando nosotros como discípulos, como iglesia, como el pueblo del Señor, estamos conscientes de que quién es Jesús, seremos, como decíamos, personas estables. ¿Por qué es que el Señor acá le da a Pedro, le da asignaciones? Le dice que, bueno, esto primero no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y por lo tanto tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca, no entienda que sobre Pedro iba a edificar la iglesia del Señor. Está diciendo sobre esta roca, sobre esta expresión que tú has dicho. ¿Cuál es la expresión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso que acabas de decir, voy a edificar a mi iglesia. Damos un gloria a Dios. Y además de esto, y a ti te daré las llaves del reino, del cielo. No es que Pedro lo constituyó papa el Señor ahí. No, eso es una distorsión de los católicos. Eso no es así. Cuando le dice te daré las llaves del reino, es primeramente a alguien que ya ha expresado, hermanos, quién es Jesús. A estas personas ya se les puede dar asignaciones, porque estos no van a ser, hermanos, personas o creyentes
inestables. Estas personas, como ya saben, ya lo han exteriorizado, lo han expresado, como lo hace Pedro acá. Entonces, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. Entiéndase que Pedro fue el primer predicador en el Pentecostés. Y se le convirtieron, ¿cuántas? 3,000 personas. Damos un amén. Acuérdese que Pedro fue el que abrió las puertas, llevó el mensaje a la casa del gentil Cornelio. Es decir, se le asignó primeramente los que, hermanos, saben que Cristo no es una filosofía, que Cristo no es un mito, que Cristo no es una historia. Cuando Dios sabe que esos discípulos, que ese creyente está consciente que él está siguiendo al verdadero Dios, es a esos a quien el Señor les delega, hermanos, responsabilidades. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué le delega a ellos? ¿Por qué le delega responsabilidades a Pedro? Porque Pedro ya no es alguien que le van a ir a contar. Y Pedro, y por supuesto los demás discípulos que acompañan al Señor, estos hombres se les asignó lo que es el llevar el evangelio a todos los rincones y a todos los países. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la percepción de que Cristo era un profeta, que Cristo era un Juan el Bautista, que Cristo era un Jeremías, que Cristo era algún profeta. El Señor les delega a ellos porque ellos estaban conscientes que Él era Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Esa es la razón. Por eso, y también, hermanos, estas personas que saben que Jesús es Dios, estas personas serán personas fieles a Dios. Serán personas que aún con sus dificultades no le fallarán a Dios. Serán personas que aún en las pruebas se mantendrán firmes. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en un Dios histórico, porque ellos no han creído en un Dios que les han contado. Ellos han creído en un Dios que ellos lo han experimentado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué dice, por qué piensa usted, hermanos, que Job se mantuvo en medio de la prueba? ¿Por qué piensa usted que Job no tiró la toalla, ni Job fue alguien que blasfemó a causa de todo lo que estaba sucediendo? Aun cuando Job era un hombre muy devoto a Dios, era un hombre muy creyente de Dios. ¿Por qué cree que Job no tiró la toalla? Job no renegó. Job se mantuvo, ¿sabe por qué? Porque él sabía que Dios no era una idea, él sabía que Dios era una realidad. Y eso es lo que siempre va a suceder, hermano. Él mismo dijo, no, cuando aún le dijeron que renunciara a su fe, aún cuando los amigos lo acusaron y todo eso, él siempre se mantuvo. Es que siempre los que saben, los que no les han contado de un evangelio, hermanos, así de palabras, sino que lo han experimentado, esos no solo Dios les permite, les delega responsabilidades, sino esas personas, hermanos, se mantienen fieles en las buenas y en las malas. Y eso es lo que nosotros vemos con Job. Job, aún muriéndose, él decía, yo sé en quién he creído. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos verán su rostro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mis ojos verán mi rostro. Se mantenía Job en esa convicción, porque esa es la base de
sostén de la vida espiritual. Job se mantuvo. El mismo Pablo, hermanos, el mismo Pablo, ¿por qué cree que Pablo fue Pablo? ¿Y por qué cree o por qué creemos que Pablo se sostuvo en el tiempo? Que Pablo, por lo menos un ministerio de 30 años, ese es el promedio del ministerio de Pablo. Usted se preguntará por qué este hombre, con todas las dificultades, las pobrezas, las angustias, las cárceles, las piedras, los fríos, los cuchillos, los ladrones, las persecuciones, ¿por qué no tiró la toalla? ¿Por qué no dijo ya no? ¿Por qué no lo oímos decir que él estaba realmente arrepentido de haberse metido en ese camino? No, si no lo vemos. Pero yo, decía él, de nada hago caso. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y prosigo al blanco. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Prosigo al blanco. ¿Por qué? ¿Por qué proseguía al blanco? Porque él, hermanos, no le habían contado de un evangelio de milagros, de un evangelio, hermanos, de palabra. A él se había encontrado con el Cristo resucitado. Esa es la base de la vida espiritual. La base de la vida espiritual. Por eso es que cada quien, hermanos, cada quien debe de tener su propia experiencia dentro del caminar cristiano, en el sentido de que cada quien debe de tener su propia experiencia con Dios. Es decir, debe de tener la convicción que él conoce a Dios por medio de la fe. Debe de tener esa certeza, porque de lo contrario, hermanos, por ejemplo, nosotros podemos ver personas que los vemos aceptar al Señor, que los vemos venir a los pies del Señor, pero si nos preguntamos cuál es la razón por la cual esas personas no son estables, si nos preguntamos por qué esas personas los vimos llorar, los vimos que pasaron, pero ya no los vimos en el tiempo. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien que usted vio llorar, que usted vio que supuestamente se convirtió al Señor, usted conoce a muchas personas, pero que usted puede dar testimonios, y yo puedo dar testimonio, que los vimos en su inicio. Yo vi a muchos muchachos de mi edad cuando yo llegué a Cristo. Yo vi a muchos muchachos llenos de Dios, entregados a Dios, lloraban, servían y vivían para Dios. Pero en el tiempo se fueron quedando. En el tiempo fueron abandonando las filas de la fe. Pero ¿qué sucedió? Es que esas solo fueron lágrimas de emoción. Es que esa supuesta levantada de manos solo fue emocional. Ese es el problema. Pero diferente es aquel que ha tenido una verdadera conversión, aquel que ha experimentado a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquellos que han experimentado a Dios, como fue el caso, decíamos, de Pablo, que Pablo decía, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive. Es decir, a Pablo no le podían contar de un Cristo que por ahí había salido. Él lo había experimentado. Cuando uno experimenta, está consciente de la veracidad de ese Dios. Dios no solo le asigna, hermanos, responsabilidades en su obra, sino que esas personas están dispuestas a hacerlo. Pero aparte de eso, son personas, vuelvo a decir, estables. Son personas
que no los mueven los problemas. Son personas, como decíamos, el ejemplo de Job, que decía: aunque me matare, en él esperaré. ¿Por qué decía Job eso? Porque Job sabía de la verdad, de la veracidad de Dios. Job sabía que ese ser supremo existía y existe. Damos un amén. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos, y nos hacemos la pregunta: pero si empezó bien, pero si yo lo vi, si a mí me consta, si era un buen servidor, si era una buena persona entregada al compromiso de la obra de Dios, era alguien que me inspiraba, podremos decir nosotros hoy. Pero ya no están. Pero ya no están. Yo he visto a muchos que ya ni se acuerdan cuando en esos años iniciaron. Pero ¿cuál es el problema? Es que no conocieron al Señor. Por eso es que el Señor aquí lo lleva y le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Él necesita saber que sus discípulos estén conscientes que quién es Él. Porque si le dice Pedro: mira, yo creo que sos Juan, yo creo que tenés el espíritu de Juan el Bautista porque tenés similitudes, yo creo que sos un profeta porque haces cosas tremendas como los profetas. Si Pedro le hubiese dicho eso, hermanos, el Señor hubiese dicho: a la verdad, todavía estos no están en la condición, estos todavía no están para poder ser sostenibles en el tiempo. Pero lo precioso es que lo que Pedro expresa es lo que él quería escuchar. Por eso es que luego le dice: bueno, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y por eso es luego que le dice sobre esta roca, tú eres Pedro, le dice. Pedro en el griego es piedra. Pero sobre esta roca, sobre lo que has expresado, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del cielo prevalecerán contra ella. Lo que ates arriba, es decir, lo que por fe nosotros expresemos, hermanos, así será. Y a ti te doy las llaves de la iglesia. Dicho de otra manera, vos vas a ser el primero que vas a abrir matriz en la obra de Dios, en la iglesia del Señor. Y eso fue lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo número 2, cuando Pedro se puso a predicar. Damos un amén. Se convirtieron, decíamos, 3,000 personas. Pero ¿cómo predicaba Pedro? Pedro predicaba con convicción. Pedro no es que le enseñaron en un instituto bíblico a predicar, a trazar mensajes. Pedro predicaba con convicción, sabiendo él mismo, los mismos apóstoles. Juan decía: lo que oyeron nuestros ojos, damos una vez, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, es lo que nosotros les predicamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es. Ellos no andaban predicando un evangelio aprendido. Ellos no vivían una vida cristiana sin sentido. Ellos vivían una posición espiritual gloriosa. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes que ese Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Por eso, entonces, esa gente usted nunca los va a ver caer. Pueden tener su traspiés como lo tuvo Pedro, pero no duró ni horas cuando empezó a compungirse dolorosamente por haber negado al Señor. Pero usted no ve a un Pedro que dijeron por ahí, que por allá le sacaron un su comentario
que lo vieron bueno, allá en el pecado, que lo vieron allá a donde no debía de estar. Usted no ve a un Pablo que dice, por ahí le vimos que andaba con la mujer que no era de él. Por ahí lo vimos que andaba haciendo algunos business que no eran correctos. Por ahí lo vimos a Juan, por allá lo vimos. Usted no ve a ninguno de esos que diga la Biblia que se cayeron, hermanos, porque nadie se puede caer. Ninguno que esté consciente que Cristo es el Hijo de Dios. A esos, hermanos, vendrán los aluviones, vendrán los huracanes, vendrán, hermanos, las dificultades, vendrán las cárceles, y ellos en las cárceles cantarán alabanzas a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos en las cárceles no los detendrá nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Una experiencia viva. Cuando yo tengo una experiencia viva, cuando usted o yo tengamos una experiencia viva, van a pasar los años. Va a pasar el tiempo. Si así fuera. Y en lugar de ver que estamos retrocediendo, nos van a ver siempre, aunque sea despacio, seguir adelante. ¿Por qué usted, cuánto tiempo tiene de caminar ya en la fe? ¿Cuánto tiempo tiene usted de experimentar las riquezas de la gracia? ¿Cuántos años han pasado? ¿Y por qué usted todavía está en pie? ¿Por qué todavía usted está interesado en esto de Dios? ¿Por qué todavía usted sigue sirviendo? ¿Por qué todavía usted ama lo que Dios lo ha puesto a hacer? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? La respuesta es porque sin duda usted ha tenido una experiencia fidedigna, una experiencia propia con su Dios. Usted no tienen que contarle, usted la ha experimentado. Por eso es lo que hace estable a un creyente. Eso es, pero cuando la persona sencillamente sus supuestas conversiones fueron por causa de emociones, la supuesta conversión fue por algún motivo, por algún interés, y no porque se den cuenta que Jesús es Dios, esas personas las vamos a ver, hermanos, que van quedándose en el camino. Esas personas las vamos a ver más interesadas en otras cosas. Esas personas las vamos a ver más enfocadas en los asuntos de esta tierra. Pero el que ha experimentado lo que es esa realidad de Dios en su vida, que esté convencido que lo que está haciendo es lo que en verdad vale la pena, esas personas no las mueve nada. Esas personas no las mueve nadie. Esas personas, hermanos, pasan los años. Esas personas tendrán que enfrentar situaciones, pero no las mueve nadie. ¿Por qué? Porque a ellos no les han contado. Ellos están conscientes de que Jesús es Dios. Por ejemplo, en el caso que decíamos de Pablo, imagínense, si a Pablo, por ejemplo, se hubiese convencido por la predicación de alguno que predicaba, que de hecho Dios ocupa la predicación para mostrar
su gracia al que escucha la predicación. Pero en el caso de Pablo, si Pablo hubiera sido convencido o convertido por una predicación de alguien, hermanos, y que emocionalmente Pablo dijo, es cierto, esa predicación ha hablado de Cristo y yo lo siento, yo sé que es una realidad eso que han hablado en esa predicación de Cristo. Yo le aseguro que si ese hubiera sido el caso de un Pedro o el caso de un Pablo, por decir algo, yo no creo que Pablo hubiese, hermanos, tenido ánimo de soportar todo lo que soportó. Yo no creo que Pablo hubiese tenido la disposición, la fuerza. Por ejemplo, cuando Pablo lo apresan en Filipo, usted se recuerda de esta situación en la cual se vio envuelto Pablo. Por ejemplo, cuando lo meten a la cárcel, antes lo habían azotado, antes lo habían triturado a él y a Silas por predicar el evangelio. Entonces, alguien que lo golpee, alguien que lo encarcelen por causa de la predicación del evangelio, si ese alguien no ha tenido esa experiencia muy personal de Dios, ese alguien tira la toalla. Pero en el caso de Pablo, en la cárcel, lo que hace, en lugar de llorar, en lugar de quejarse, en lugar de decir, ¿por qué estoy sufriendo esto sin necesidad? ¿Por qué estoy en esta condición? En lugar de eso, se puso a cantar con Silas al Señor. ¿Qué le dice eso? ¿Qué nos enseña eso? Lo que nos enseña eso es que ese hombre sabía, al igual que Job. Yo decía, el Pablo mismo decía, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso, damos un amén, para librarme. Él sabía en quién había creído, él había tenido su encuentro. Por eso es que estas personas eran estables. Y por eso es que en 30 años de ministerio de Pablo no lo vemos caído. ¿Y cómo puede caer alguien que esté muy convencido de la realidad de Cristo? No puede caer. No puede desistir, no puede, hermano, desertar de las filas. Probablemente puede darse un deslizón, pero su hábitat no es afuera, su hábitat es adentro, ¿verdad? Nadie. Por eso es que usted ve a los 12 apóstoles. Bueno, si usted no sabía, ninguno de los 12 apóstoles, estos 12 hombres discipulados por el Señor, ninguno de estos hombres murió de alta presión. Porque aún con todas las presiones que tenían que soportar por causa de su fe, estos hombres sus muertes no fueron muertes naturales. Estos hombres, las muertes de ellos no fue porque el corazón les falló, no fue porque les dio alguna enfermedad, no fue porque se fracturaron y se infestaron y se murieron. La mayoría, todos. Por ejemplo, se dice que cada uno de ellos murió siendo un mártir. Fueron mártires, fueron
Por ejemplo, Jacob, que es el primer mártir, o el segundo, porque podría ser Esteban el primero. No, Jacob fue el primero. Jacob, hermanos, ¿por qué Jacob está dispuesto a morir? ¿Por qué Jacob está dispuesto a morir? Lo mata Herodes. Lo mata Herodes para congraciarse con los religiosos. ¿Por qué Jacob está dispuesto a morir? Y murió con la espada. Lo mataron a espada. No murió de muerte natural, fue un mártir. ¿Por qué no llamó a los derechos humanos? ¿Por qué no buscó un abogado? Porque, como el mismo Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo es? Para mí el vivir es ganancia, es vida, y el morir es ganancia. Es decir, para ellos, hermanos, aún la muerte era saludable. Y es que es cierto, para el creyente, yo estaba pensando hace poco, ¿verdad? Yo estaba pensando, a la verdad dije yo, esto de la muerte siempre atierra, siempre aflige. Pero estos hombres de Dios estaban tan embebidos y hermanos, y convencidos de que en lugar de que la muerte fuera una situación negativa para ellos era vida. Tremendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos murieron? Por ejemplo, se dice que Santiago, dicen que lo acerrucharon y se lo tiraron a los tiburones en el mar. Se dice dicen que a Pedro dicen que lo crucificaron, y cuando estaba muriendo dijo que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no era digno de morir como había muerto su maestro. Pero no estaba llamando a su mamá, no estaba llamando a su mujer ni a sus hijos, porque tenía hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estaba, hermanos, feliz de morir, de ser un mártir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un despertar para volverse a reunir con su amado. Según dicen que Juan, el apóstol Juan, es el último que murió de todos. El apóstol Juan murió probablemente en pasmo. Algunas teorías dicen que lo echaron Vespasiano, un emperador que estaba en ese tiempo, lo mandó a echar a una olla de aceite hirviendo. Es decir, nadie murió. Pero ¿por qué no protestaron? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el que los había discipulado era el mismo Dios. Amén. Era el mismo Dios. ¿Por qué Pedro no está llorando cuando lo tienen preso y lo van a matar luego que han matado a Santiago? ¿Por qué está dormido el hombre, aún encadenado y aún en la cárcel? Porque ellos sabían que morir era ganancia. Pero ¿qué pasa con el que solo vive emocionalmente en la vida espiritual? Esos no son estables. Esos tiran la toalla por nada, por una mala mirada, porque no les dieron la mano, porque no los saludaron, porque no los visitaron cuando estaban enfermos, porque no llegaron. Así pasa. Usted ve dentro de las iglesias, hermanos entran y un montón salen. ¿Y por qué salen? Es porque nunca han conocido a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nunca. Es porque nunca. Ellos solo han oído de un Cristo, pero no lo han experimentado. Entonces, la estabilidad de un creyente siempre, hermanos, va a consistir en que a la verdad hayamos tenido una experiencia clara de que Cristo no es ningún profeta,
en el sentido que se entienda, aunque él era un profeta, de que Cristo no era ningún hombre de los hombres que habían venido como a un siervo de Dios, que Cristo era el mismo Dios, Emmanuel, en medio de los hombres. Eso fue lo que necesitaba el Señor escuchar de ellos. Y luego que escuchó eso de ellos, les pegó el espalderazo y les dijo: vayan hacia adelante, porque van a tener convicción. Porque el que le han contado de Cristo y no lo ha experimentado, esos nunca tienen convicción. Esos nunca, hermanos, están en la disponibilidad de dar el pellejo por Dios. Esos nunca tendrán tiempo para Dios, tendrán tiempo para otras cosas, pero nada para Dios. Esos nunca, esos siempre van a poner pretextos. Ellos siempre van a decir: sí, yo soy, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque nunca lo has experimentado. Porque cuando uno ha experimentado el Señor, lo que quiere es agradar a Dios, hermano. Cuando uno ha tenido esa experiencia vibrante en su vida, el mayor deseo, yo si le pregunto a alguno de ustedes que ha tenido esa experiencia, usted me va a decir: yo lo que quisiera es conocer más de Dios, vivir más para Dios. Yo lo que quisiera es experimentar más de Dios. Eso sería el lenguaje suyo. Pero el que no lo ha experimentado, todo es aburrido. Todo es, hermanos, todo es mecánico. Todo es pretextos. Pero cuando nosotros lo hemos experimentado, nosotros vamos a ser personas que vamos a querer vivir cada momento para agradarle, y a la vez vamos a ser personas estables dentro del recorrido de la vida. Yo no sé de cuáles somos nosotros. Bueno sería que cada uno se examine si la verdad está consciente de que ha experimentado al Señor fehacientemente en su vida. Cada quien debe de examinarse. Pero si no, el tiempo mismo se encarga de ir señalando. El tiempo mismo se encarga, porque yo durante el tiempo que tengo de vida cristiana he ido viendo con el tiempo todos los que han desertado, todos los que dejaron al que decían amar. Yo he visto un montón de gente que ha desfilado, y sin duda usted también lo ha visto. El tiempo lo va a ir diciendo: bueno, ¿y este por qué se fue? ¿Y este por qué volvió al pecado? Es que nunca había experimentado al Señor. Amén. ¿Y este por qué dejó esto tirado? ¿Por qué dejó esta iglesia tirada? ¿Por qué? Es porque solo fue emoción. Es porque solo fue algo muy externo y no interno. ¿Por qué esta persona actuó así? No había experimentado a Dios. Por eso les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo, que soy yo? Le dice. Luego Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, de una vez le digo: no te regalo carne y sangre. Por lo tanto, le dijo el Señor: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta expresión, sobre esta palabra que has dicho, voy a edificar mi iglesia. Y esa iglesia lo que esa iglesia haga, ni las puertas del Hades la podrán sostener. Y a ti te daré las llaves
te daré las llaves. Y se las dio el Señor. El Señor no le va a dar la llave a uno que no sabe ni qué anda haciendo en la iglesia. El Señor no le va a dar un privilegio a alguien que ni sabe qué significa el privilegio. El Señor le da asignaciones a los que lo han experimentado. Y esos son los estables en el recorrido de la vida espiritual. A los 30 años de ministerio, Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la batalla. Por lo tanto, me espera la corona. Ese hombre estaba tan ansioso por la corona. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que había hecho, lo había hecho en base de una experiencia que él había tenido camino a Damasco. La estabilidad de un creyente consiste en que sepa que Jesús es Dios. Si no tiene esa experiencia fehaciente en su vida, será alguien que en su momento lo veremos alejarse. Cierre sus ojos.